Descubrí accidentalmente mensajes en la computadora familiar y oí a mis padres planificando con mi hermano: una vez que renuncie a sus derechos de herencia del negocio familiar, tendremos todo lo necesario para echar a este hijo inútil. Se rieron. Continué siendo el hijo perfecto durante otros 97 días. Esta mañana, mi teléfono explotó con 38 llamadas perdidas. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aire de la casa siempre olía a cera de limón y popurrí descolorido, un aroma que se suponía que evocaba calidez y estabilidad. Pero esa noche, se sentía empalagoso, como algo que se esfuerza demasiado por ocultar el polvo de abajo. Era tarde, pasadas las 10, y yo estaba terminando unos informes de trabajo pendientes en la vieja computadora de escritorio de la sala de estar. Mamá y papá insistieron en mantenerla allí, una reliquia en la era de los portátiles, para que todos la usaran, aunque la mayoría de las veces solo la usaban ellos para revisar el correo electrónico y yo ocasionalmente necesitaba una pantalla más grande. Estaba intentando localizar una hoja de cálculo de proyecciones de ventas específica de hace 3 años, un proyecto al que le había dedicado meses, el que nos había conseguido la cuenta Miller, nuestro mayor cliente en ese momento. Sabía que la había guardado en la unidad compartida, pero el viejo sistema era torpe. Hice clic en carpetas, el disco duro zumbando su familiar melodía cansada, un sonido que solía sentirse como el latido del negocio, de la ambición de nuestra familia. Entonces lo vi, una carpeta accedida recientemente, etiquetada inocuamente como Planificación Patrimonial AD24. No era de mi incumbencia. Mi hermano mayor, Mark, manejaba la mayor parte de la administración oficial del negocio, mientras que yo era el que estaba en las trincheras, gestionando a los clientes, optimizando las operaciones, aportando nuevas ideas que realmente funcionaban. Pero algo sobre el nombre de la carpeta en la computadora familiar se sentía mal. Una fría curiosidad me picó en la nuca. Mis dedos, normalmente firmes en el teclado después de años de introducción de datos y redacción de informes, dudaron. Hice clic dentro. No era solo jerga legal. Había una subcarpeta, Transición de Michael. La sangre se me drenó de la cara tan rápido que la habitación pareció inclinarse. El pecho se me apretó como si alguien me hubiera envuelto los pulmones con alambre de espino. ¿Transición de Michael? ¿Transición a qué? Hice clic de nuevo. Documentos, correos electrónicos, un borrador de acuerdo y un registro de chat guardado con marca de tiempo de hacía solo 2 días. Los nombres de mis padres, el nombre de Mark. Hice doble clic en el registro de chat. La pantalla brilló, iluminando la sala con una luz azul enfermiza. Empecé a leer, con la respiración cortada. Mamá, ¿Michael parecía sospechoso en la cena? Papá, no, como siempre, hablando de sus tonterías de eficiencia. Mark, es un inepto, se cree totalmente lo de ser un jugador de equipo. Mamá, bien, necesitamos que sea sumiso. El abogado dice que una vez que renuncie a sus derechos de herencia del negocio, todo estará limpio. Papá, exacto, el negocio se queda con Mark, donde pertenece. Mark, ¿y luego? Mamá, ¿y luego? Papá, una vez que renuncie a sus derechos de herencia del negocio familiar, tendremos todo lo necesario para echar a este hijo inútil. Y luego se rieron. Una simple y escalofriante línea de texto seguida de emojis de risa digital. Un pequeño y cruel detalle que se sintió como un golpe físico. No era solo un plan, era una broma compartida, una conspiración contra mí, su hijo, su hermano, tramada a plena vista, formalizada en carpetas etiquetadas en la computadora familiar. El mundo fuera de la pantalla azul dejó de existir. El olor a cera de limón se convirtió en el olor a encubrimiento. El suave zumbido de la computadora, el sonido de la traición. 10 años. 10 años de mi vida dediqué a su negocio, lo saqué del borde durante la recesión de 2008 con nuevas estrategias que apenas entendían, conseguí clientes que Mark decía que eran imposibles, trabajé 60 horas a la semana mientras Mark jugaba al golf y se relacionaba, atribuyéndose el mérito de mis innovaciones en las reuniones de la junta. Lo atribuía a que Mark era el heredero aparente, a que mis padres estaban excesivamente orgullosos, a que yo necesitaba ser más asertivo.
Mi punto ciego no era confiar en ellos, era querer desesperadamente que fueran la familia que yo creía que eran. Hijo inútil. Esa frase resonó en el repentino silencio zumbido en mis oídos. No descarriado, no necesita dirección, inútil. Una herramienta para ser usada, luego descartada. Mis dedos temblaban tanto que tuve que agarrarme al borde del escritorio para estabilizarme. Quería gritar, irrumpir arriba y ponerles el portátil en la cara, exigirles cómo podían hacer esto. Pero otra parte de mí, una parte fría y calculadora nacida del shock y la furia absoluta, intervino. La confrontación ahora no cambiaría nada, excepto alertarlos. Lo negarían. Me manipularían, gaslit. Se envolverían en el manto de padres heridos lidiando con un hijo desagradecido. Necesitaba pruebas de las que no pudieran salir hablando, y necesitaba un plan. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la oscura pantalla de la computadora, pálido e irreconocible. El hijo perfecto. El que nunca causaba problemas, el que siempre hacía lo que se le pedía, el que creía en la lealtad por encima de todo. Bien. Querían al hijo perfecto. Jugaría el papel un poco más. El tiempo suficiente para reunir todo lo que necesitaba. Cerré el registro de chat, los documentos, borré el historial reciente en la computadora. Mis movimientos fueron lentos, deliberados, impulsados por una resolución helada que se sentía ajena en mi propio cuerpo. Subí a hurtadillas, pasando por la puerta del dormitorio de mis padres, donde podía oír el murmullo bajo de la televisión. Mark probablemente estaba en su apartamento en el centro. La casa se sentía vasta, vacía y de repente amenazante. No dormí esa noche. Yacía en la cama, el ventilador de techo girando perezosamente sobre mí, contando. 97 días. Ese era el plazo mencionado en uno de los correos electrónicos para finalizar la transición. 97 días hasta que planearan separarme del único futuro que creía tener, de la única familia a la que creía pertenecer. 97 días para convertirme en alguien más. 97 días para construir mi arsenal. La actuación comenzó a la mañana siguiente. El desayuno fue lo habitual, mamá preocupada por el colesterol de papá, Mark desplazándose por su teléfono, yo generalmente intentando conversar sobre el negocio, esperando involucrarlos. Ese día, fui cuidadosamente, deliberadamente normal. Hablé sobre un problema menor con un cliente, le pedí la opinión a Mark. Sonreí. Asentí. Cada palabra, cada gesto era una mentira, un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mis verdaderos sentimientos. El esfuerzo era agotador. Cada vez que mamá me hacía una pregunta, oía hijo inútil bajo sus palabras. Cada vez que papá mencionaba el futuro de la empresa, veía los emojis sonrientes en mi mente. La presencia de Mark era una irritación constante, una encarnación viva del favoritismo que había definido mi vida. A él se le dio el título elegante, la oficina de la esquina, los clientes fáciles, mientras que yo hacía el trabajo pesado, la resolución de problemas complicados, el pensamiento innovador. Él era el adorno brillante del capó, yo era el motor enterrado debajo, invisible y no apreciado. Michael, ¿estás escuchando? La voz de mamá, aguda con impaciencia. Sí, mamá, solo pensando en esa propuesta de Smith. Creo que podemos reducir costos si reestructuramos la entrega, ofrecí una idea de negocio genuina, un hábito de 10 años que no podía romper de inmediato. Mark finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona en la cara. ¿Entrega reestructurada, Michael? Apégate a tus hojas de cálculo, déjame a mí la estrategia. Su línea favorita. Su firma, desestimando mi capacidad real y probada mientras se apropiaba del reino vago e indefinido de la estrategia. Anhelaba la apariencia de éxito sin hacer el trabajo. Forcé una sonrisa. Claro, Mark. Mi error. La mentira sabía a ceniza. Durante los siguientes 97 días, mi vida se convirtió en una doble existencia. De día, yo era el hijo diligente, ligeramente ingenuo, pasado por alto, cumpliendo obedientemente mis tareas en el negocio familiar. Asistía a reuniones, escuchaba a Mark balbucear a través de presentaciones de ideas que yo había ideado, soportaba los menosprecios casuales de mis padres disfrazados de preocupación. Su confianza en su plan era casi palpable, a veces manifestándose como una complacencia inquietante.
Mamá empezó a hacer comentarios sobre lo mucho más libre que me sentiría una vez que las cosas estén resueltas. Papá asentía sabiamente. Mark simplemente sonreía burlonamente. Por la noche, yo era un espía y un arquitecto. Mi misión, reunir cada pizca de evidencia. No se trataba solo de probar la trama para echarme, se trataba de documentar 10 años de contribuciones, de ideas robadas, de valor ignorado. Copié meticulosamente correos electrónicos, viejos donde propuse ideas que fueron rechazadas, luego nuevos donde Mark propuso algo idéntico y fue elogiado. Escaneé informes antiguos que había escrito, resaltando los resultados. Encontré documentos financieros que mostraban cómo los proyectos que yo gestionaba superaban a los que Mark supervisaba, a pesar de su mayor presupuesto y título más prominente. Aprendí sobre encriptación de archivos y copias de seguridad seguras. Usé mi teléfono para grabar discretamente conversaciones clave, especialmente cuando mis padres o Mark dejaban caer indirectas sobre la firma o mi nueva dirección después de dejar el negocio. En mi estado, era legal grabar una conversación en la que uno participaba. Se sentía sucio, como algo que ellos harían, pero la necesidad me había despojado de mis viejos escrúpulos. El icono del micrófono se sentía pesado y caliente en mi mano mientras fingía revisar correos electrónicos durante las cenas familiares, capturando su crueldad casual y su sentido de derecho. Mientras tanto, estaba construyendo mi ruta de escape. Me puse en contacto con Sarah Jenkins, una abogada corporativa que había conocido a través de un antiguo cliente. Le expuse mi situación, con la voz temblorosa a pesar de mi resolución. Ella escuchó con calma, sus preguntas agudas y perspicaces. Validó mis sentimientos, diciéndome que este tipo de manipulación financiera familiar era, tristemente, común. Me guió sobre qué tipo de evidencia era legalmente sólida y cómo proceder. Su comportamiento tranquilo y profesional fue como un ancla en la tormenta. No era familia, pero ofreció un tipo diferente de apoyo, basado en la justicia y los hechos. Simultáneamente, empecé a contactar discretamente a personas. Clientes clave con los que había construido relaciones sólidas a lo largo de los años, clientes que confiaban en mí para manejar sus cuentas, no solo el nombre de la familia. Fue aterrador. Cada llamada telefónica se sentía como una traición a la vieja vida, pero un paso hacia una nueva. Hablé honestamente, con cuidado, sobre mis planes de iniciar mi propia firma, enfocada en las estrategias innovadoras y el enfoque centrado en el cliente en el que creía. Sus reacciones fueron abrumadoramente positivas. Michael, siempre hemos trabajado contigo. Si te vas, te seguimos. Su fe en mí cuando mi propia familia no la tenía fue una afirmación poderosa. También me puse en contacto con algunos empleados clave dentro del negocio familiar, personas talentosas con las que había trabajado estrechamente y que sabía que también estaban reprimidas y subestimadas. Personas que vieron la incompetencia de Mark y el favoritismo ciego de mis padres de primera mano. Me reuní con ellos para tomar café fuera del horario de trabajo, esbozando mi visión de una nueva empresa, una basada en el mérito y el respeto. Su disposición a saltar del barco, arriesgando sus trabajos actuales, fue increíblemente conmovedora. No eran solo empleados, eran aliados, eligiendo construir algo nuevo conmigo. Los 97 días fueron un torbellino de agotamiento emocional, reuniones secretas, noches tardías repasando documentos y la constante actuación de normalidad. Hubo momentos de duda, miedo paralizante. ¿Y si mi evidencia no era suficiente? ¿Y si los clientes no cumplían? ¿Y si la campaña de desprestigio de mi familia funcionaba? Me sentaba solo en mi habitación, el peso del engaño aplastándome, y sacaba uno de los registros de chat odiosos, leyendo hijo inútil de nuevo, y la fría ira resurgía, endureciendo mi resolución. Esa frase, destinada a disminuirme, se convirtió en mi escudo. A medida que la fecha se acercaba, la familia se volvía más expectante. Mamá empezó a hablar de una cena de celebración después de la firma. Mark mencionó casualmente que se haría cargo de mi oficina de la esquina. Papá dejó el borrador del acuerdo de herencia tirado por ahí, una indirecta no tan sutil. Su arrogancia era repugnante. Estaban tan seguros de que estaba atrapado, de que firmaría obedientemente mi futuro por hábito u obligación. La última semana fue la más difícil. La tensión en la casa, invisible para ellos, se sentía sofocante para mí. Cada sonrisa se sentía frágil, cada conversación un campo de minas. Finalicé todo con Sarah, con los clientes,
con los empleados que se unían a mi nueva empresa, Apex Strategies. El nombre era un sutil guiño a alcanzar la cúspide de mi propio potencial, libre de las viejas restricciones. Día 97. El día de la firma. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en la oficina del abogado de la familia en el centro. Conduje yo mismo, el tráfico de la ciudad un contrapunto mundano al cambio sísmico que estaba a punto de ocurrir en mi vida. El aire acondicionado de mi coche estaba a todo dar, pero aún sentía una gota de sudor rodando por mi sien. Mis manos estaban firmes en el volante, aunque el miedo seguía ahí, un nudo en el estómago, pero estaba superpuesto con una capa de determinación fría y dura. Yo no era el niño asustado e ingenuo que encontró esos mensajes. Yo era alguien forjado en los fuegos de la traición, armado con la verdad y un plan. La oficina del abogado era lujosa, silenciosa, llena del olor a cuero caro y dinero antiguo. Mamá, papá y Mark ya estaban allí, sentados alrededor de una mesa grande y pulida. El señor Henderson, el abogado de la familia que había manejado nuestros asuntos durante décadas, estaba sentado a la cabecera, los infames documentos cuidadosamente apilados ante él. La atmósfera era cordial, casi festiva, desde la perspectiva de la familia. Me sonrieron al entrar, expectantes. Mark me dio un asentimiento confiado, recostándose en su silla. Michael, me alegra que estés aquí, dijo papá, con voz jovial. Toma asiento. Es solo un trámite, en realidad. Me senté, colocando mi maletín en el suelo junto a mí. Buenos días, respondí, manteniendo la voz firme. Evité mirarlos directamente a cualquiera de ellos durante demasiado tiempo. Ver sus caras confiadas, sabiendo lo que sabía, era casi insoportable. El señor Henderson carraspeó. Muy bien, todos están presentes. Michael, este documento, como saben, se refiere a la futura estructura del negocio familiar y confirma el acuerdo sobre los derechos de herencia. Continuó, describiendo los términos, lenguaje legal estándar diseñado para sonar seco y oficial, enmascarando la cruel intención detrás de él. Deslizó la página principal de la firma sobre la mesa hacia mí, indicando la línea con un bolígrafo. Mis padres me observaron, con las sonrisas fijas. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada de triunfo apenas disimulado en sus ojos. Este era su momento, la culminación de su complot. Miré el documento. Las líneas de texto parecieron desdibujarse por un segundo. El peso de su traición, los años de ser pasado por alto, los 97 días de fingimiento, todo convergía en este único trozo de papel. Firmarlo haría real su narrativa. Validaría su visión de mí como inútil. No cogí el bolígrafo. El silencio se extendió, delgado y frágil. Las sonrisas en las caras de mis padres se desvanecieron. Mark se movió en su asiento. ¿Michael? Papá instó, un indicio de impaciencia asomando en su tono. ¿Hay algún problema? Finalmente levanté la vista, encontrando primero los ojos de mi padre, luego los de mi madre, luego la mirada complaciente de Mark. Respiré hondo, y la máscara que había llevado durante 97 días finalmente, benditamente, cayó. Sí, papá, dije, mi voz tranquila y clara, aunque había un temblor de emoción controlada debajo. Hay un problema. El aire de la habitación cambió instantáneamente. La cordialidad se evaporó. La sonrisa de mamá desapareció. Mark se sentó de golpe. ¿De qué estás hablando? Mark espetó, con voz aguda. Es solo el acuerdo. No es solo el acuerdo, Mark, dije, mi mirada fija en él. Es el plan. El plan para que renuncie a mis derechos y puedan echar al hijo inútil. Sus reacciones fueron instantáneas y caóticas. ¿Qué? Mamá jadeó, llevándose la mano al pecho. Michael, ¿qué tontería es esta? ¿Echarte? Eso es absurdo. Papá farfulló, enrojeciendo. ¿Estás loco? Mark gritó, alejándose un poco de la mesa. ¿Dónde escuchaste eso? Sus negaciones fueron ruidosas, inmediatas y exactamente como predije. Estaban intentando manipularme, hacerme dudar de mí mismo. Pero yo estaba listo. Lo escuché porque lo leí y afirmé, mi voz cortando sus protestas. Me agaché y abrí mi maletín.
Saqué los registros de chat impresos, los correos electrónicos, los documentos. Leí esto, deslicé una copia del registro de chat sobre la mesa, girándola para que pudieran verla. Mamá y papá, 2 días después de que lo escribieran, aquí mismo. Y leí esta cadena de correos electrónicos, Mark, detallando cómo presentarías mi estrategia del tercer trimestre como tuya. Coloqué otro documento. Y estos informes de rendimiento, mostrando el crecimiento en los proyectos que yo lideré frente al estancamiento en los tuyos. Miraron los papeles que desplegué como si fueran serpientes venenosas. Sus caras, hace unos momentos confiadas y complacientes, se torcieron en máscaras de incredulidad, pánico y rabia. El señor Henderson, el abogado, se inclinó hacia adelante, su expresión usualmente impasible reemplazada por una de alarma profesional. Esto es fabricado. Papá tartamudeó, tratando de alcanzar los papeles. ¿Cómo te atreves a hurgar en nuestras cosas privadas? Mamá chilló, su cara contorsionada por la furia. La máscara pulida había desaparecido, reemplazada por algo feo y crudo. Eso es una mentira. ¿Lo falsificaste? Mark gritó, con la voz quebrada, la cara pálida. Se inclinó sobre la mesa como para agarrar los documentos, sus movimientos bruscos e incontrolados. No falsifiqué nada, dije, retirando ligeramente los documentos más cruciales. Simplemente presté atención durante los últimos 97 días. Presté mucha atención mientras fingía que no sabía nada. Eso cayó como un golpe físico. 97 días. La duración de su confianza, su planificación, su complacencia. Se dieron cuenta de que no me habían engañado. Me había estado preparando. 97 días. Papá susurró, con voz hueca. Tú sabías. Sí, lo sabía, confirmé. Sabía que planeaban engañarme, usarme y luego desecharme. Sabía que no valoraban mi trabajo, solo lo que podían quitarme. Los miré a cada uno, permitiendo que vieran la profundidad del dolor, pero también la fuerza que había reemplazado la vulnerabilidad. Pero cometieron un error de cálculo crítico. Hice una pausa, dejando que la tensión llegara a un punto de ruptura. Pensaron que al quitarme mis derechos de herencia en esta compañía, tendrían todo. Pensaron que podrían echar al hijo inútil al frío. Cogí mi maletín de nuevo, no para documentos esta vez, sino para mi tableta. La encendí, mostrando un simple logotipo en la pantalla. Pero mientras jugaba al hijo perfecto, no solo estaba reuniendo evidencia. Los miré directamente, uno por uno. Estaba construyendo mi propia compañía. Apex Strategies. Vi la comprensión amanecer en sus caras, seguida rápidamente por una nueva ola de pánico. Y no he venido hoy solo para exponer su engaño, continué, mi voz ganando fuerza. He venido para decirles que a partir de esta mañana, Apex Strategies está oficialmente abierto para negocios. Y estamos orgullosos de anunciar a nuestros clientes fundadores. Enumeré los nombres, las cuentas principales que había gestionado yo solo, las que me eran leales. Sus ojos se abrieron con cada nombre. Estos clientes, que confiaron en mí durante años, ahora trabajan exclusivamente con Apex Strategies. No había terminado. Además, añadí, mi mirada recorriéndolos, no estoy empezando esta compañía solo. Algunos de los empleados más talentosos y dedicados de su negocio, empleados que se sentían reprimidos y subestimados, han elegido unirse a mí. Comenzaron su periodo de preaviso hoy. Nombré a algunas personas clave. El color se drenó del rostro de Mark. Papá parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Mamá solo miraba, sin palabras, con la boca ligeramente abierta. El aire acondicionado zumbaba, pero el silencio en la habitación era ensordecedor. Su plan para ganarlo todo les acababa de costar muy caro. Tú no puedes hacer esto, Mark finalmente tartamudeó, su anterior fanfarronería desaparecida, reemplazada por la desesperación. Eso es injusto. ¿Injusto?, repetí, una risa amarga escapando de mis labios. ¿Quieres hablar de injusto? Injusto es dar 10 años de mi vida, mis ideas, mi sudor, solo para ser llamado inútil y ser víctima de complots por mi propia familia. Miré a mis padres. Esto no es quitarles a ustedes. Esto es recuperar lo que siempre fue mío, mi trabajo, mi valor y mi futuro.
Te arrepentirás de esto, Michael. Papá gritó, levantándose, con la cara morada de rabia. Te demandaremos. Te arruinaremos. Pueden intentarlo, dije, levantándome yo también, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Pero tengo pruebas de su complot. Y tengo una abogada, la señora Jenkins, que puede explicarles el probable resultado si intentan demandar a alguien por competir después de que descubrieron que planeaban defraudarlos. Eché un vistazo al señor Henderson, quien asintió levemente y con gravedad. Esta reunión ha terminado, declaré, recogiendo mis documentos y colocándolos cuidadosamente de vuelta en mi maletín. No firmaré nada hoy. Ni nunca. Ustedes tomaron su decisión cuando complotaron contra mí. Yo he tomado la mía. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al llegar, hice una pausa y miré hacia atrás. Todavía estaban sentados allí, atónitos y furiosos, su fachada de familia perfecta hecha añicos a su alrededor. Adiós, dije, y lo dije en serio. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, dejándolos en las ruinas de su plan. Al salir a la concurrida calle de la ciudad, la luz del sol se sentía cegadoramente brillante. Los sonidos del tráfico, de la gente hablando, de una sirena distante, eran los sonidos de un mundo en el que finalmente estaba entrando por completo, un mundo que estaba eligiendo para mí mismo. El nudo en mi estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por una sensación temblorosa y estimulante de libertad. Las llamadas telefónicas comenzaron incluso antes de que regresara a mi coche. 38 llamadas perdidas, todas de mamá, papá o Mark. Mi buzón de voz se llenó instantáneamente. Amenazas, súplicas, ira, intentos de retractarse. Michael, hablemos. Esto es una locura. No puedes abandonar a tu familia. Te desheredaremos. Ese negocio es nuestro por derecho. No respondí. No lo haría. Los siguientes meses fueron un torbellino. Lanzar Apex Strategies fue un desafío, largas horas, estrés, pero era mi estrés, por mi futuro, con personas que creían en mí. Los clientes que me siguieron fueron socios fantásticos. El equipo que contraté era dedicado y talentoso. Construimos una cultura de respeto y meritocracia, lo opuesto al ambiente tóxico que había dejado. Como era de esperar, la familia intentó tomar represalias. Presentaron una demanda ridícula reclamando robo de propiedad intelectual. Sara, mi abogada, lo manejó con calma y eficiencia, presentando una contrademanda basada en la evidencia de su complot y mis contribuciones documentadas. El caso fue finalmente desestimado con prejuicio, una victoria legal silenciosa que decía mucho. También intentaron arruinar mi reputación. Mark publicó cosas pasivo-agresivas en las redes sociales sobre personas desleales. Mis padres difundieron rumores entre amigos en común sobre mí, diciendo que era inestable, desagradecido o que estaba teniendo una crisis. Algunos amigos les creyeron, lamentablemente, revelando quiénes eran mis verdaderos amigos. Otros, aquellos que habían visto vislumbres de la dinámica familiar a lo largo de los años o que conocían mi carácter, se pusieron en contacto para ofrecerme apoyo, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos de personas que decían, siempre sospeché que algo andaba mal, o bien por ti, Michael. Eran la validación que necesitaba, la afirmación de que no estaba loco, de que mi experiencia era real. Eran los aliados inesperados, la familia elegida. Observar el negocio familiar desde la distancia era complejo. Los clientes se habían ido, el personal clave se había marchado, y Mark, dejado a su suerte, demostró ser incapaz de gestionar eficazmente. Sus ingresos se desplomaron. Su máscara social comenzó a resquebrajarse públicamente a medida que los murmullos se convertían en preguntas más fuertes sobre sus prácticas comerciales y su trato hacia mí. Había una parte de mí que sentía una sombría satisfacción en sus luchas, un sentido de justicia. Pero también había una profunda tristeza, un duelo por la familia que había perdido, o quizás por la familia que nunca había tenido realmente. La curación no fue lineal. Hubo días en que me sentí abrumado por la ira, reviviendo las traiciones. Hubo días en que eché de menos la idea de una familia, el simple consuelo de pertenecer, incluso una pertenencia imperfecta. Pero la mayoría de los días, sentí una profunda sensación de paz. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Me había defendido a mí mismo, armado con coraje y evidencia. Había construido algo nuevo desde cero, algo honesto.
Mi relación con mis padres y Mark terminó efectivamente ese día en la oficina del abogado. Hubo algunos intentos más de contacto, desesperados o enojados, pero mantuve mi límite, aconsejado por Sara, protegiendo mi paz y mi nueva vida. Fue un desgarro doloroso, como cortar un miembro, pero el miembro estaba enfermo, y el resto de mi cuerpo ahora era libre para prosperar. Mirando atrás, ese descubrimiento accidental en la vieja computadora, esa cruel conversación, fue el regalo más doloroso que jamás recibí. Destrozó mis ilusiones, me rompió el corazón y me obligó a ver la verdad. Me empujó a mi punto más bajo. Pero también me dio la claridad y la motivación para reclamar mi vida. Me enseñó que el parentesco de sangre no garantiza el amor o la lealtad, que la verdadera familia se construye sobre el respeto, la honestidad y el apoyo, ya sea biológico o elegido. Me enseñó el increíble poder de establecer límites, incluso cuando se siente como si estuvieras perdiendo todo, porque a veces perder todo lo que creías tener es la única manera de ganar todo lo que estabas destinado a ser. Liberarse no fue fácil, pero mirando atrás, sé que recuperé más que solo un negocio o una herencia. Me recuperé a mí mismo. ¿Alguna vez has tenido que marcar un límite con alguien a quien amas, incluso cuando parecía imposible? ¿Qué aprendiste sobre los límites y el verdadero significado de la familia? Comparte tu historia a continuación.